cuando yo era mucho más joven y tú también, como profesor de tus hijos y tú padre de familia de uno de mis alumnos y posteriormente fuiste el médico de la que hoy es mi esposa, de Anjanet Sierra. Le operaste un oído, le operaste una vaina y yo la acompañaba a ella allá y tú eras el doctor Maza para mí, ¿no? Uno de los grandes médicos de la ciudad, no exagero, uno de los profesionales especialistas importantes. Y de pronto ese médico se convirtió primero en un artista plástico, ¿no? Con unas cosas que sorprendieron a la gente en la ciudad. Pero después nos sorprendes también con otra cosa y es con que además eres escritor y te despachas con un libro gigante, con una novela. ¿Cómo fue ese salto de ser un médico? Y tengo entendido además que te retiraste de ser médico, o sea, te dedicaste a ser pintor y a ser escritor. Así. Tú sabes que uno tiene diferentes etapas en la vida y a medida que van pasando los años, uno tiene que irse planificando, ¿no? Mi primera, cuando yo comencé a estudiar una profesión, mi primera aspiración fue el derecho. Yo quería estudiar derecho, pero yo pensaba que para ser abogado se necesitaba una memoria extraordinaria. Y yo dije, yo no soy capaz de ser abogado, yo no tengo esa memoria. Y me meto en medicina, que es peor, que ahí sí se necesita la memoria. Hice mi carrera profesional como médico, me fue bien afortunadamente, una carrera docente que también la hice en la Facultad de Medicina, fue mi único cargo público, ser docente de una universidad. Cuando ya me pensioné, mi esposa me dice, oye, tú tienes habilidad para la pintura, ¿por qué no te metes a Bellas Artes? Y comencé a incursionar por Bellas Artes, primero como la parte técnica, ahí me fue enamorando la pintura y de ahí pasé a la parte ya académica, ¿no? Fueron 4 años de currículum. Antes de eso, cuando ya me pensioné, mi aspiración que era ser abogado, me vinculé a una escuela de abogacía en IAFI, hice 4 semestres, pero me nombraron vicerrector, me tuve que retirar. Cuando ya terminé mi labor de vicerrector, quise volver al derecho, ya habían cambiado el pensum y fue cuando mi esposa me dijo, métete a Bellas Artes. Y me metí a Bellas Artes, la página de médico la cerré, incursioné en artes plásticas y por último se me dio por escribir, algo que también ya tenía hecho. Y cuéntame de la novela, es novela. ¿Y cómo llegas a esa novela? ¿De qué trata? ¿Cómo te das cuenta que tienes una historia para contar de manera literaria? Ya, ya. Fíjate que las novelas que se escribían sobre narcotráfico eran como una apología al delito. Entonces yo hice una novela en que el personaje central no es Pablo Escobar. El personaje central es el padre Rafael García Herrero. Ahora, la novela no es una biografía, yo insisto siempre en eso, ¿no? Que no se trata de una biografía. Yo estoy haciendo es una historia novelada de esa época de terror que vivió Colombia y en la cual el padre Rafael García Herrero tuvo mucha injerencia. Un héroe. Un héroe, exactamente. Un héroe, porque hizo que Escobar se entregara. Sí. O sea, lo que no logró nadie, a la fuerza lo logró este cura con su capacidad y sobre todo con la credibilidad que tenía el hombre frente a todo el país, después de tantos años hablándole al país en el primer programa de la televisión colombiana. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, fíjate, mis personajes no son realmente el padre García Herrero ni Pablo Escobar. Yo lo que hice fue tomar las vidas de ellos y crear 2 personajes con toda la parafernalia que ellos traían en su vida, el uno de maleante y el otro de buen hombre. Esa es la factor. Sí. Bueno, y antes de la novela, ¿habías escrito otro tipo de historia o otro género o no más la novela?
Sí, mi época de estudiante, nosotros tuvimos con Álvaro Salas, Gustavo Méndez, hicimos un periódico que se llamaba El Bisturí. Y el nombre del Bisturí era por lo cortante que eran los comentarios que nosotros hacíamos. Esa fue mi primera incursión como escritor. Luego, Samuel Pinedo me llamó a que colaborara con su periódico La Pirinola, que él escribía, y ahí sacaba artículos. Ocasionalmente escribía para el Universal y posteriormente me dediqué a hacer cuentos cortos, incluso que algunos los publiqué, los saqué en Facebook. Y ya con ese basamento de esa goma que tenía para escribir fue cuando me atreví a hacer la obra. Mi esposa, que es abogada y es una buena crítica, digo, no, esto está bueno y esto hay que echarlo para adelante. Yo sí soñé con ser escritor desde muy joven, o sea, desde niño. Yo cuando era niño siempre decía voy a ser escritor. Pero un día pasó un acontecimiento importante. Mi papá me llevó a los toros. Cuando aquí ir a los toros era toda una cosa, sí, llegaba enero y todo el mundo se preparaba para los toros. Entonces mi papá me llevó a los toros en la Cerrezuela, a una corrida de Ángel Teruel y Miguel Márquez, me acuerdo. Torearon los dos, eso estaba así, y yo nunca había visto una corrida de toros. Y la corrida de toros me impresionó. Me impresionó ver esa vaina del hombre frente a la muerte, a la sangre, y ver como la belleza en medio de eso. Y escribí una cosa en una hojita y se la entregué a mi papá. Y mi papá se la entregó a Rodolfo Martínez Romar. Y Romar, yo no sé por qué, le gustó que me publicó ese escrito. No me acuerdo si en el Universal o en el Diario de la Costa, donde él trabajaba, y salió. Yo a los 12 años me volví como loco con eso de que me habían publicado y lo llevé al colegio y se lo mostré a los profesores y tal. Bueno, a partir de ahí ya yo siempre estaba escribiendo cosas, pero me atrapó el teatro, ¿no? Yo terminé de bachillerato y cuando terminé de bachillerato mis papás querían que estudiara medicina. Entré, me presenté en medicina, pasé, y qué problema en mi vida. O sea, pasé en medicina, yo no quería estudiar esa vaina, nada. Y entonces me fui por cuenta propia y me presenté en Medellín a psicología, pero era para irme de la casa, ¿verdad? Y entonces pasé en psicología en Medellín y me fui a estudiar psicología. Entonces me tocó estudiar psicología. Pero a la par de psicología entré por cuenta propia, entré a estudiar teatro en la Escuela Popular de Arte de Medellín, la EPA. Y trabajaba los sábados en un almacén tenis, que apenas empezaban los almacenes tenis, en unos garajes en Medellín, con los dueños de los tenis en principio, era la familia Agudelo, y Gloria Agudelo estudiaba conmigo. Entonces ella me hizo que el papá me contratara los sábados a atender en uno de los almacenes, y con eso yo me pagaba los estudios de teatro sin que en mi casa supieran, ¿verdad? Entonces ahí terminé teatro y terminé psicología y me vine, empecé a trabajar aquí. Empecé a trabajar en el colegio donde terminé, en La Salle. Fui un día a visitar y me contrataron y terminé siendo el director de arte del colegio y el periódico, y armamos toda una vaina. Y de pronto ya yo empecé a encontrar pero no tanto la escritura, sino el teatro. Entonces empecé a escribir obras de teatro y a montar obras de teatro y a dirigir el periódico del colegio, que casualmente el periódico del colegio lo hacíamos en una vaina de impresiones que tenía tu ex esposa, ¿no? Y porque Fabián, tu hijo, trabajaba conmigo en el periódico y me llevó allá, y el consultorio tú lo tenías en el mismo edificio. Entonces ahí tuve como el primer contacto visual contigo, pero además vivíamos en la misma calle, ¿no? Vivíamos en la Quinta Avenida de Crespo, sí. Y allí empecé como a escribir también cuentos con los estudiantes y a generar la vaina del cuento y mis obras de teatro, ¿verdad?
pero siempre he estado en eso. Cualquier día escribí unos cuentos que tuvieron que ver con mi juventud, etcétera. Escribí novelas de otra índole, escribí hasta que la editorial Magisterio me dijo: tú eres un escritor para jóvenes. Tú te conectas muy bien con los jóvenes en la literatura. Entonces, la editorial me fue como llevando a que me convirtiera en un escritor que escribe novelas que son para todo el mundo, pero que normalmente pienso primero en los jóvenes, ¿no? Y entonces tú miras Locos por Martina, es una novela que es mi vida como joven en Crespo, sucede en Crespo, es una novela juvenil urbana, etcétera. Bencos es una novela histórica, pero una novela histórica pensada como en convertir a Bencos en un superhéroe afro para los jóvenes, es decir, que lo vean como un superhéroe y no como el personaje histórico, porque el personaje histórico tiene muchos problemas, porque Bencos es más producto de la tradición oral que de la investigación histórica. O sea, a pesar de que Bencos es histórico, hay mucha tradición oral alrededor de él que facilita esa generación de un ser fantástico que además creo que es necesario. O sea, esa idea del superhéroe, de la lucha de los afros, por la libertad, por la cuestión de la abolición de la esclavitud, etcétera. Ese tipo de personajes me parecía importante, entonces convertí a Bencos como en un héroe de aventura, como cualquier Superman, como cualquier... y así me he ido especializando en la segunda novela, porque la primera novela de Martina tuvo bastante éxito en los colegios, está en 39 colegios en Bogotá en plan lector, aquí están todos los colegios públicos. Entonces me pidió la editorial que sacara una segunda novela de Martina, como que empezando una saga. Entonces la segunda novela de Martina, que se llama ¿Qué pasó con Martina?, cuenta la historia de unos muchachos. Martina en el primer libro desaparece. Entonces estos muchachos, esta es una novela policíaca, pero que los que investigan son unos muchachos estudiantes de bachillerato y lo que usan para investigar es lo que aprenden en el colegio. La metodología de la investigación, la química, la literatura fantástica, y le hacen preguntas a los profesores sin que los profesores sepan que ellos están metidos en un lío de una investigación policíaca. Pero están usando, la idea es que el libro se pueda asociar a cualquier materia de pensum académico. Es una novela policíaca, agradable, pero que además le sirve al profesor también para trabajar desde su clase. Entonces, bueno, ahí voy. Teatro he escrito muchas obras, pero me he dedicado sobre todo al cuento y a la novela. Novelas cortas normalmente. Y naturalmente que tú tienes una trayectoria espectacular y te felicito porque tu carrera apenas comienza, pero ya tienes el camino hecho. Gracias, Edwin. Me alegra haber conversado contigo. Muy chévere hablar con los amigos y hablar de las cosas que a uno le gusta hacer.